Bueno, hola, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Como les había dicho, les voy a dejar la última parte, el cierre del texto de Panebianco, ¿sí? Sobre la institucionalización, y precisamente lo que nos quedaba cerrar era la segunda parte, digamos, de ese texto, si la pudiésemos dividir así entre todo lo que charlamos sobre el modelo originario. Ahora veríamos la parte de la institucionalización y al final una breve síntesis, ¿no? De estas dos dimensiones. Decíamos el otro día que eh, si por un lado tenemos el modelo originario que tiene que ver con los rasgos, con las marcas de fundación de una organización partidaria, la institucionalización va a tener que ver con la consolidación, digamos, de esa misma institución, que va a requerir una serie de condiciones para que efectivamente pueda institucionalizarse, pueda adquirir, digamos, una forma en el tiempo. Una cuestión fundamental, recuerden que la institucionalización es una cuestión de grados. Nunca hay cero institucionalización o total institucionalización, sino que más bien a Panebianco le interesa pensar fortalezas y debilidades, ¿no? En una línea, digamos, donde un punto sería fuerte y débil, en ese recorrido, ¿sí? Pueden las instituciones ser más fuertes o ser más débiles, pero siempre hay un grado de institucionalización, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué es la institucionalización, digamos? ¿No? Ahí van a ver el texto que da casi una definición, Panebianco, ¿no? Es el proceso por el cual entonces, ¿no? La institución incorpora dos cuestiones fundamentales: los valores y los fines de los fundadores del partido. Una institución entonces tiene su eh, origen, decíamos, su marca, sus valores, sus fines, pero la institucionalización consiste en cuando se incorporan entonces a la propia organización que va a darle esa identidad los valores y los fines. Implica justamente el paso a la organización, ¿no? La institucionalización es un proceso, ¿no? En el cual la organización, digamos, se organiza, pero al incorporar los valores y los fines, ¿no? Esos fines siempre van a estar como una idea reguladora, digamos, como una idea motivadora, pero bajo la idea de su posible realización. Entonces ahí los fines y eh, el bien de la organización, ¿no? Va a coincidir con sus fines, con su realización, que siempre sabemos de nuevo, ¿no? Que también es una aspiración en todo caso, es un horizonte, ¿no? Pero bueno, tiene que ver justamente con ese momento fundacional, incluso con ese momento ideológico, ¿no? Podemos decir el comunismo, la justicia social, la revolución, un nuevo orden, en fin, ¿no? Eh, Tiene que ver con los valores entonces. Ahora bien, hay dos cuestiones también muy importantes en esto que tiene que ver con que la institucionalización articula o se articula en torno a los objetivos de la organización y va a provocar dos procesos que son muy importantes, ¿no? Que están más desarrollados en otra parte del libro que nosotros no vemos, pero acá vuelven a aparecer. Por un lado, el desarrollo de intereses para el mantenimiento de la organización, ¿sí? Lo que Panebianco llama los incentivos selectivos, que tienen que ver con eh, incentivos materiales sobre todo, ligado a los cargos, ligado a hacer una carrera dentro del partido, ligado al estatus, ¿sí? Que incluso tiene que ver con los cargos y por lo tanto tiene que ver también con la posibilidad de, eh, vamos a decir así, un poco vulgarmente, la idea de una carrera consiguiendo, obviamente, trabajando profesionalmente para el partido. Por eso tiene que ver incluso con una carrera dentro del partido y con cargos de prestigio y con los que serán luego los futuros líderes de esa organización. Por un lado, entonces, el desarrollo de estos intereses y por el otro, el desarrollo de, también siempre dentro del partido, para que la organización se consolide y para que la organización, digamos, se mantenga, se reproduzca en el tiempo, va a tener que ver con la difusión de lealtades organizativas, ¿sí? Lo que se llaman, o lo que Panebianco llama, incentivos colectivos, incentivos ligados a la identidad, a la dimensión identitaria y simbólica, a la dimensión ideológica, podríamos decir. Entonces, intereses, ¿no? Y lealtades componen
¿sí? El conjunto de este doble proceso de sistema de incentivos. De nuevo, para sintetizarlo, serían incentivos materiales e incentivos identitarios, incentivos simbólicos, incentivos ideológicos. Los dos son parte de la organización. Siempre pensemos que estamos tratando de pensar con Panebianco el modo en que la organización se organiza internamente para luego, en todo caso, tener una relación con el afuera, podríamos decir así, ¿no? Entonces, incorporación de valores y fines, ¿sí? Y cuando la institucionalización se articula en términos de objetivos de esa organización, va a provocar estos dos procesos, decíamos, ¿no? Necesarios, inevitables en cierta medida, ligados a intereses y a lealtades organizativas. En algunos partidos, eso se da de forma más pronunciada que en otros partidos, ¿sí? Sobre todo en los partidos de base obrera, de partidos de incorporación social. Entonces, para sobrevivir, la institución tiene que distribuir esos incentivos, ¿no? Selectivos, fundamentalmente recordemos que tiene que ver entonces con el reclutamiento de las élites, la formación de cuadros dirigentes en sus distintos niveles. Y los incentivos, digamos, también ligados a los colectivos, a la identidad, a proveerle una identidad a sus seguidores. Eso es fundamental también. Un partido que no tenga una mínima capacidad de producir incentivos colectivos ligados a la identidad, a la simbología, a la ideología, a la contención, a la generación de un sentido de experiencia compartida, podríamos decir, tendría muchos problemas si no puede generar eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la identidad colectiva y lo otro tiene que ver con incentivos selectivos que hacen más el funcionamiento de la institución en términos de sus intereses y de la formación de cuadros y el reclutamiento. Entonces, estos dos elementos fundantes, claves, tienen que ver, ¿no?, con el mantenimiento, decíamos, de la organización en función de conformar una comunidad política, ¿no? Una comunidad política sobre las bases de esas lealtades organizativas. Todo partido, digamos, tiene que institucionalizarse de algún modo para poder sobrevivir. Si no logra la institucionalización, ya que ya sabemos, más débil o más fuerte, no importa, igual en este punto, no lograría sobrevivir, ¿sí? Entonces la institucionalización siempre tiene que darse para la supervivencia del partido. Entonces ahí tenemos, digamos, fuertes o débiles, que ahora vamos a ver algunas cositas de por qué, digamos, o cuáles serían los rasgos de una institución más fuerte o más débil. Bueno, eso va a tener que ver con varias cuestiones. Algo que decíamos el otro día, con el tipo de coalición dominante, más cerrada, más abroquelada, ¿sí? Más consistente. También con el control de las zonas de incertidumbre. La zona de incertidumbre tiene que ver con los recursos. ¿Quién tiene la capacidad de controlar la mayor capacidad de recursos, ¿sí?, materiales, financieros, comunicacionales, una serie de recursos que acá no los vemos en detalle, pero que Panebianco los nombra en otro momento, ¿sí? Y también, por supuesto, entonces con la capacidad de distribuir incentivos, porque la zona de incertidumbre son los recursos que una coalición dominante, ¿sí?, va a poseer en mayor o menor grado y por lo tanto va a tener mayor o menor capacidad de redistribuir o de distribuir esos incentivos que hablábamos antes. Entonces, la idea de coalición dominante es muy importante porque sería el grupo dirigente dentro de un partido. Si esa coalición dominante es más débil o más fuerte, si el poder está más o menos repartido. Ahora vamos a decir algunas cositas más. Entonces, los partidos, como hipótesis casi de trabajo, podríamos decir, se van a diferenciar por el grado de institucionalización alcanzado, y por lo tanto es posible medirlos en ese sentido, más institucionalizados o menos institucionalizados, ¿no? Decíamos de nuevo, de una gradación que va de más a menos, y por lo tanto nos daría también un tipo de partido. Ahí entraríamos en el orden de las clasificaciones, que es lo que veníamos viendo previamente. Por lo tanto, esta relación, esta dimensión de la fortaleza o debilidad de la institucionalización de un partido va a estar en relación también con la mayor autonomía o la mayor dependencia, o la mayor relación de autonomía o de dependencia, en relación al ambiente,
¿sí? Recuerden el ambiente, es decir, el ámbito, el contexto donde el partido puede desplegar todas estas capacidades en relación, obviamente, digamos así, vis a la sociedad, como se suele decir, porque en definitiva estamos hablando de que el ambiente es ese afuera en el que en el que la institución, más o menos institucionalizada, más o menos débil, va a tener que interactuar. Entonces, mayor institucionalización es mayor autonomía respecto al ambiente, y viceversa. Menor institucionalización es menos dependencia. La mayor autonomía, entonces, tiene que ver con esa capacidad que tiene el partido internamente para controlar, entonces, los procesos en relación a ese ambiente, ¿no? A ese contexto. Y es más dependiente y menos autónoma, ¿no? Cuando los recursos para el funcionamiento son controlados desde el exterior de la institución. Recuerda lo que decíamos el otro día, por ejemplo, el Partido Laborista, que es un partido que tiene una fundación también dentro, obviamente, de la comunidad nacional, pero externa. ¿Por qué? Porque el poder de los trade unions, el poder del sindicato, está jugando, y la capacidad del sindicato en su fundación es fundamental. Por lo tanto, el partido ahí, ¿no?, va a tener un control desde el exterior, o sea, por otras organizaciones, en este caso sindicatos, también decíamos que pueden ser iglesias, mayor que otros partidos que no tengan esa relación con el exterior y que tiene que ver con el modelo originario, tiene que ver con el momento de, de su fundación. Por lo tanto, institucionalización lo que nos va a dar también es esa relación mayor o menor, de mayor o menor autonomía respecto al ambiente. Siempre la diferencia es de grado, porque siempre hay un grado de autonomía. Si no, desaparecería por completo, ¿no? Si no tuviese un grado de autonomía, un grado de diferenciación, no podría ser una institución. Por ejemplo, el partido de masas de Duverger, ¿no? Volvemos un poquito a Duverger, sería el partido para él que tiene, ¿no?, una autonomía muy importante respecto al ambiente, ¿no? Porque controla su financiamiento, ¿no?, y domina a las organizaciones próximas al partido. No depende del sindicato. En los partidos socialdemócratas, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán, que siempre damos ese ejemplo y que son los que estos autores siempre están pensando, el partido domina el sindicato, vamos a decir así. Aunque son dos instituciones diferentes, no es como el caso inglés, ¿sí?, sino más bien que hay una ascendencia del partido sobre la política, no sobre la política sindical en el sentido de su contenido, pero sí sobre la relación institucional, ¿no? Es decir, que el Partido Socialdemócrata tiene capacidad de extender su hegemonía a las clases privilegiadas, ¿no? Classe gardée, dice Panebianco en francés, que serían la clase fundamental. La clase fundamental. Ya si hablamos de extensión de hegemonía, es una idea bastante gramsciana, ¿no? Ahí resuena Gramsci, ¿no? La idea de que un partido, a través incluso de su clase fundamental, sin embargo, lleva un proceso de hegemonización de las otras clases. Tiene que ver entonces con la capacidad del partido de incidir y articular a los grupos sociales que intenta representar. En este caso, obviamente, también a los sindicatos, ¿sí?, como estructuras que defienden los intereses de los trabajadores. Siempre una clase, y sobre todo en realidad este tipo de partidos, partidos socialistas, partidos de izquierda, partidos con bases sociales muy potentes, siempre tienen algún tipo de clase privilegiada como referencia y como base, digamos, precisamente, desde la que luego puede en todo caso extender su hegemonía. Lo contrario a este tipo de partidos, al partido de masas, que justamente tiene una autonomía importante, es el partido que depende del exterior, ¿no? Y por lo tanto es autónomamente débil. Entonces ahí tenemos, ¿no? El laborista sería un poco más débil, digamos. Hay una figura que tienen, la figura 2, ¿sí?, en la página 121, véanla, que ahí justamente es un cuadrito sobre, no un cuadrito, sino una figura, un esquema sobre la institución débil y la institución fuerte, ¿no? La relación entre autonomía y no autonomía, en todo caso, ¿no? Entonces, en una institución débil, para volver un poquito a lo anterior, la coalición dominante es poco cohesionada. Recuerden que la idea de coalición dominante o grupo dirigente dentro del partido es fundamental.
Pero en una institución débil, esa coalición dominante es poco cohesionada. Por lo tanto, lo que generalmente va a haber en ese partido son otras facciones, ¿sí? Otros grupos dirigentes que van a tener fortaleza, porque la coalición dominante es poco cohesionada. Y esa poca cohesión de la coalición dominante hace que tenga menos control sobre las zonas de incertidumbre, que son los recursos, y por lo tanto no hay un centro que monopolice la distribución del sentido. ¿Ven cómo? Entonces la institución débil tiene todas esas características. Poco cohesionada, aparición de facciones que están tratando de disputar, ¿sí? La capacidad de esa coalición, ¿no?, dominante dentro del partido. Y la institucionalización fuerte, por lo tanto, y por el contrario, tiene una coalición dominante más cohesionada. No hay facciones, hay tendencias, hay corrientes de pensamiento, son mucho más débiles en todo caso los grupos que pueden oponerse o querer, digamos, disputar el poder con la coalición dominante, y por lo tanto el control de las zonas de incertidumbre es mucho mayor, está centralizado, y están mejor garantizados también la distribución de los incentivos organizativos, porque precisamente están centralizados, ¿no? Entonces, el grado de institucionalización de un partido incide directamente sobre la coalición dominante y el grado de cohesión interna que tiene esa coalición dominante, ¿no? Cuanto más institucionalizado este partido, también va a ser más profesional la participación de los actores dentro del partido, ¿no? Con una carrera, con un tipo de carrera profesional, de un partido que se profesionaliza más y que también, por supuesto, va a tener, uno podría decir, una mejor institucionalización para competir, ¿no? Por lo tanto, va a tener mayor autonomía también respecto de lo que Panamianco dice, las desigualdades sociales, ¿no? Es un partido que va a tener mayor autonomía respecto de lo social. Y un partido menos institucionalizado va a tener, de nuevo, menos autonomía respecto al ambiente, ¿no? Entonces, siempre estas dos cuestiones van de la mano. Más o menos autonomía, más o menos fortaleza institucional, cohesión, y por lo tanto centralización y capacidad de distribuir los recursos que son fundamentales para la supervivencia de la institución, ¿no? Estos que decíamos antes, materiales y identitarios, ¿no? Selectivos y colectivos. Por eso, entonces, estos partidos de integración social, los partidos de masa, son de una fuerte institucionalización en general, ¿no? ¿Por qué? Porque están en condiciones de dominar la base social. Tienen tal autonomía respecto a la base que la pueden, por lo tanto, dominar y generar lo que Panebianco llama también una cultura de su partido, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Que tiene que ver con lo que él llama una sociedad dentro de la sociedad. Pensemos en los partidos socialistas, una subcultura partidaria muy fuerte, con instituciones propias, pero instituciones fuertes en serio, ¿no? Hablamos de escuelas, hablamos de clubes, hablamos de vida intelectual, de vida cultural, incluso, ¿no?, de lo que significa, lo que comienza luego a significar todo lo que son los sindicatos y las obras sociales y la cultura ligada a esas referencias que son del partido. Por lo tanto, es una sociedad dentro de la sociedad. Y por lo tanto, tiene esa fortaleza, ¿no?, respecto a la base social. Una institución débil, por el contrario, tiene que adaptarse a su base social, ¿no? En una institución fuerte controla la base social, no depende de la base social. Bien. Luego van a ver que Panebianco intenta entonces articular las dos dimensiones, o sea, modelo originario o institucionalización. Un poco lo decíamos el otro día, ¿no? Yo creo que dije algo de esto, en el sentido de que se trata de ver cómo un cierto modelo originario va a influir entonces sobre el tipo de institucionalización, el grado de institucionalización sobre todo, ¿no? La palabrita grado es muy importante. Ya habíamos dicho que un desarrollo por penetración territorial tiende a producir una institución fuerte, y lo contrario sucede cuando se da la formación del partido por difusión, ¿no?, territorial, y eso supone una pluralidad de grupos con los que hay que negociar todo el tiempo. Por lo tanto, supone una menor institucionalización, supone una menor cohesión de la coalición dominante y todo lo que dijimos antes, ¿no? También recordemos que habíamos hablado de la institución patrocinadora externa,
que en general produce una débil institucionalización también. Decíamos el Partido Laborista, por ejemplo. La excepción es el Partido Comunista, decíamos, ¿no? Porque el Comiter, ¿no? Institución patrocinadora externa, sin embargo, los partidos comunistas han generado procesos de una elevada institucionalización. Yo ponía como ejemplo el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Italiano, ¿no? O sea, adoptan en definitiva también la forma de los partidos comunistas originarios o del Partido Comunista originario en este caso. Panebianco tiende a pensar que si la organización patrocinadora externa es una iglesia o un sindicato, eso va a impedir la formación de un partido institucionalizado de modo más fuerte, porque eso implicaría una mayor autonomía y una mayor emancipación respecto a la organización de origen, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra idea, que es el tipo de legitimación, habíamos dicho, interna, externa o internacional. El tipo de legitimación del partido, entonces, también tiene que ver con la institucionalización. Ahí tienen la figura 3, ¿no? También que es lo que hablábamos antes. La figura 3 es lo que hablábamos de la línea que va entre débil y fuerte y entre la aparición de tendencias o de facciones en un partido, ¿sí? Cuanto más fuerte, decíamos, aparecen tendencias, que son corrientes de pensamiento, sobre todo, más débiles, y cuando lo que tenemos una institucionalización es débil, aparecen facciones que, digamos, vamos a decir, acechan en algún modo con mayor fortaleza y disputan los recursos, y también tienen parte de los recursos del partido. En la página 133 les decía, hay la figura 4, véanla también, que son 4 tipos de combinaciones posibles entre modelo originario y tipo de institucionalización, ¿no? Está muy bien porque es muy gráfico y luego explica, ¿no?, los distintos tipos de relación entre legitimación externa y legitimación interna, y entre institucionalización débil o fuerte. Eso está en la 133, la figura 4 es muy gráfica, precisamente, y es muy clara, ¿no? Y por último, la cuestión del carisma personal, que él lo ve como un caso anormal, ¿no? El liderazgo carismático puede darse de los dos modos que decíamos antes, de un desarrollo organizativo, tanto por penetración territorial como por un desarrollo de difusión partidaria, ¿no? En general, ese tipo de liderazgo, ¿no?, va a decir Panebianco, surge a partir de la existencia, ¿no?, de organizaciones que son preexistentes, que se reconocen y que luego se someten a ese liderazgo. Podemos pensar un poco el peronismo, quizás. Podemos pensar en los sindicatos, en otros partidos, que precisamente, ¿no?, reconocen a ese liderazgo fuerte, carismático, fundador, y se someten a ese tipo de conducción. Es lo contrario, dice Panebianco, a la existencia de una organización patrocinadora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el partido no puede ser el resultado de la existencia de un líder y al mismo tiempo el brazo político de una institución externa, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ahora bien, la característica del carisma puro, que también habíamos dicho algo el otro día, es que supone que a pesar de que haya una ausencia, ¿no?, de un proceso de institucionalización organizativa tradicional o clásico, de todos modos genera una coalición dominante, o una coalición fuerte, o una coalición dominante unida, que tiene que ver con la capacidad de ese carisma, ¿no? Tiene que ver con la capacidad del liderazgo que ejerce ese líder, y por lo tanto podemos tener ahí un proceso de coalición dominante unida sin un gran proceso de institucionalización, porque recordemos que el carisma, la existencia de un liderazgo carismático, atenta contra un proceso de institucionalización más burocrático, tal como lo que veníamos desarrollando, ¿no? Serían como dos formas un poco antitéticas. Por supuesto que al mismo tiempo la organización se encuentra centralizada. Y el control de la zona de incertidumbre está en manos de los líderes, por supuesto. Pero lo que impide, en cierta medida, es un proceso de institucionalización que vaya justamente más allá del liderazgo carismático, que tenga que ver con
un proceso que excede ese liderazgo carismático tan fuerte, porque cualquier coalición dominante tiene liderazgos, por supuesto que sí, y cualquier partido los tiene, pero acá hablamos, ¿no?, de un liderazgo fuerte que tiene que ver con la fundación y que por lo tanto estaría en cierto modo, si bien impidiendo una institucionalización fuerte, al mismo tiempo permitiendo una cohesión, una coalición dominante fuerte a partir del liderazgo, ¿no? Por lo tanto, y como para cerrar, ¿no?, esta idea del carisma, algo decíamos también que remite incluso a la concepción weberiana, ¿no?, del carisma en su tensión con la burocracia, ¿no? En el caso de Weber era necesario para producir política con valores, ¿no? Recuerden lo que dice Weber, ¿no? La política tiene que ver con valores, y esos valores los puede producir un liderazgo particular, no los puede producir la burocracia, que no tiene valores, ¿no? Pero se mete en la política, ¿no? Está buena esa discusión de Weber. No tiene valores, pero quiere controlar la política, y al hacer eso transforma la política en un sistema rutinario, burocrático, ¿no? En un cuerpo sin alma. Es muy interesante toda esa definición que da Weber, como que tiene que ver con los partidos también, porque tiene que ver con las organizaciones. Lo que Weber está viendo ahí es que como todas las organizaciones, los partidos, los sindicatos, el Estado, avanzan en un proceso de burocratización, en cierto modo inevitable, por la propia forma, que requiere burocracia por todos lados, eso al mismo tiempo ahoga las particularidades o las potencialidades valorativas de la política, ¿no? Ahí vuelvan un poco a la política como vocación, ¿no?, que es un texto buenísimo de Weber que intenta explicar esa tensión entre rutinas burocráticas, ¿no?, y la política como conjunto de valores, ¿no?, que se contrapondrían en cierta medida a ese tipo de racionalidad burocrática. Es otro tipo de racionalidad. De hecho, Weber dice, más bien el carisma tiene elementos irracionales que son necesarios en la política, que tienen que ver con la construcción de identidades, podríamos decir, volviendo a lo anterior. Entonces, el carisma se resiste en principio a la institucionalización, porque el líder, dice Panebianco, no tiene interés, ¿no?, en que la organización se emancipe de su propio control como liderazgo. Entonces, en general es raro que se den finalmente procesos de institucionalización en partidos carismáticos. En general, casi ninguno sobrevive a su fundador. Bueno, ahí el ejemplo del nazismo, del gaullismo, ¿no? El gaullismo sí sobrevivió a De Gaulle, y en este caso nuestro podemos pensar el peronismo, ¿no?, que efectivamente logra institucionalizarse o generar algún tipo de institucionalización y por lo tanto de reproducción y de existencia de ese partido, más allá del el liderazgo, lo cual es muy lindo y muy interesante ese debate, porque hay varios estudios que a lo que llevan a estudiar es, bueno, ¿qué pasó el 17 de octubre del 45? ¿No? ¿Cómo se dio eso? Bueno, se dio de una multiplicidad de aspectos que fueron construyendo organizaciones muy potentes también, que estaban más allá del liderazgo de Perón y que por lo tanto permitieron, ¿no?, sobrevivirlo, y por lo tanto que el partido exista. Después habría que ver cuál es el grado de institucionalización de ese partido. Ahí Panebianco nos sirve por todo lo que nos dijo, pero en principio él es más bien alguien que está pensando que carisma e institucionalización en general, son elementos en tensión. Ahora, al mismo tiempo, los partidos se pueden institucionalizar a través del liderazgo, ¿no? El tema es si sobrevive. Esa es la cuestión. ¿Sobrevive o no sobrevive? Se puede institucionalizar. Sobrevive a la persona del líder, estamos hablando, ¿eh? A la muerte física, que es también simbólica, obviamente, de ese liderazgo. Bueno, ahí queda una pregunta que es linda como para algún estudio, ¿no?, de investigación o de caso. Así que bueno, con esto cerramos entonces el texto de Panebianco. Van a ver con Constanza ya el miércoles, van a trabajar también precisamente a partir de un texto de Mustapik, que es un texto, ¿no?, una académica argentina, cientista social argentina, que trabaja sobre el caso del peronismo. Así que lo que van a ver justamente es la institucionalización en términos prácticos, ¿no?, del peronismo utilizando las categorías de Panebianco. Así que bueno, eso lo ven con Constanza ya el otro miércoles, y le vamos dando un cierre a la unidad 2. Así que bueno, después yo subo el video, así ya lo tienen disponible y completamos esta clase. Chau, chau.